Ganaba 8.000 euros al mes, pero estaba en bancarrota. Hay algo que casi nadie te dice sobre el dinero. Puedes ganar más que el 90% de las personas y aún así estar completamente arruinado. ¿Y esta historia lo demuestra? Porque Marcos ganaba 8.000 euros al mes, pero había un problema. Un problema que casi nadie veía hasta que fue demasiado tarde. Marcos tenía 34 años y trabajaba como ingeniero en una empresa tecnológica. Desde fuera, su vida parecía perfecta: apartamento moderno en el centro de la ciudad, un coche deportivo, vacaciones constantes. Sus amigos siempre decían lo mismo: con ese sueldo debes tener la vida resuelta. Pero había algo que Marcos ocultaba, algo que nunca contaba a nadie. Cada mes su cuenta bancaria terminaba en cero. Y a veces incluso en números rojos. Ahora probablemente estés pensando: ¿cómo es posible ganar tanto dinero y no tener nada? La respuesta está en algo que destruye las finanzas de millones de personas. Se llama inflación del estilo de vida. Cuanto más ganaba Marcos, más gastaba. Cuando su sueldo subió, cambió de apartamento. Cuando recibió un bono, compró un coche nuevo. Cuando tuvo un aumento, empezó a gastar más en restaurantes. Sin darse cuenta, creó una trampa perfecta. Una vida cara que dependía completamente de su salario, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un simple correo electrónico cambió todo. Era del departamento de recursos humanos. La empresa estaba reduciendo personal, y su puesto había sido eliminado. En ese momento, Marcos pensó algo que mucha gente piensa: no pasa nada, encontraré otro trabajo rápido. Pero lo que ocurrió después fue mucho peor de lo que imaginaba. Las semanas pasaron, luego los meses, y el nuevo trabajo nunca llegó. Mientras tanto, las facturas seguían llegando: 2.000 euros de alquiler, 900 euros del coche, tarjetas de crédito, suscripciones, gastos que antes parecían pequeños, ahora eran enormes. Y entonces llegó el momento que cambió su vida. Miró su cuenta bancaria. Le quedaban menos de 3.000 euros. Ese día entendió algo que nunca había entendido antes: no era rico, solo era alguien con un sueldo alto. Y hay una diferencia enorme. Ese fue el inicio de un cambio radical. Vendió su coche, canceló sus suscripciones, se mudó a un apartamento pequeño, y por primera vez en su vida empezó a estudiar finanzas. Lo que descubrió le dejó en shock. La mayoría de millonarios no se hacen ricos por su salario, se hacen ricos por cómo manejan su dinero. Meses después consiguió otro trabajo. Ganaba menos, 5.000 euros al mes, pero esta vez hizo algo completamente diferente, algo que cambiaría su futuro. Empezó a invertir el 40% de su salario, cada mes, sin excepción, fondos indexados, un pequeño negocio online, y una regla simple: nunca volver a inflar su estilo de vida. 5 años después ocurrió algo increíble. Marcos tenía más dinero que nunca antes, más de 300.000 euros invertidos, algo que jamás logró cuando ganaba 8.000, porque finalmente entendió una verdad que la mayoría aprende demasiado tarde: no es cuánto dinero ganas, es cuánto dinero conservas y multiplicas. El conserje que murió millonario. En este edificio vivían médicos, abogados e empresarios, pero la persona más rica de todos era alguien a quien nadie prestaba atención: el conserje. Su nombre era Antonio. Cada mañana abría la puerta del edificio, saludaba a los residentes, limpiaba el vestíbulo, y llevaba haciendo lo mismo durante más de 30 años. Su coche era viejo, su ropa sencilla, y su apartamento pequeño. Muchos residentes sentían lástima por él, pensaban que debía tener una vida difícil, pero había algo que nadie sabía: Antonio tenía un secreto que solo se descubriría muchos años después. Todo empezó cuando tenía 22 años. Un compañero de trabajo le dijo algo que cambiaría su vida: si inviertes un poco cada mes, tu dinero crecerá. Solo Antonio no sabía nada de inversiones, pero decidió probar. Su primera inversión fue ridícula, solo 100 euros. Y aquí es donde ocurre algo que la mayoría de personas nunca hace. Antonio siguió invirtiendo, mes tras mes, año tras año, sin intentar hacerse rico rápido, sin perseguir criptomonedas milagro, sin apostar en inversiones extrañas. Solo hacía algo increíblemente aburrido: comprar fondos indexados y mantenerlos. Mientras tanto, a su alrededor ocurría lo contrario.
La gente compraba coches nuevos, teléfonos nuevos, vacaciones caras. Antonio seguía igual, una vida simple, sin aparentar riqueza, pero lo que nadie veía era lo que pasaba en silencio. Su dinero estaba creciendo, y creciendo, gracias a algo que Albert Einstein llamó la fuerza más poderosa del universo, el interés compuesto. Pasaron 10 años, luego 20, luego 30. Antonio nunca dejó de invertir, ni una sola vez. Cuando murió a los 71 años, los residentes del edificio recibieron una noticia inesperada. El abogado convocó a los familiares y reveló algo que dejó a todos en shock. Antonio tenía más de 2,8 millones de euros. Sí, el conserje que todos pensaban que era pobre era millonario, pero la parte más interesante no era el dinero, era cómo lo consiguió, no con suerte, no con apuestas, no con ingresos enormes, sino con 3 cosas extremadamente simples: tiempo, disciplina y paciencia, porque la verdad es esta: la riqueza real casi nunca hace ruido. A veces, la persona más rica de la habitación es la que parece más normal. El conserje que murió millonario, en este edificio vivían médicos, abogados y empresarios, pero la persona más rica de todos era alguien a quien nadie prestaba atención: el conserje. Su nombre era Antonio. Cada mañana abría la puerta del edificio, saludaba a los residentes, limpiaba el vestíbulo, y llevaba haciendo lo mismo durante más de 30 años. Su coche era viejo, su ropa sencilla, y su apartamento pequeño. Muchos residentes sentían lástima por él, pensaban que debía tener una vida difícil, pero había algo que nadie sabía: Antonio tenía un secreto que solo se descubriría muchos años después. Todo empezó cuando tenía 22 años. Un compañero de trabajo le dijo algo que cambiaría su vida: si inviertes un poco cada mes, tu dinero crecerá solo. Antonio no sabía nada de inversiones, pero decidió probar. Su primera inversión fue ridícula, solo 100 euros. Y aquí es donde ocurre algo que la mayoría de personas nunca hace. Antonio siguió invirtiendo, mes tras mes, año tras año, sin intentar hacerse rico rápido, sin perseguir criptomonedas milagro, sin apostar en inversiones extrañas. Solo hacía algo increíblemente aburrido: comprar fondos indexados y mantenerlos. Mientras tanto, a su alrededor ocurría lo contrario. La gente compraba coches nuevos, teléfonos nuevos, vacaciones caras. Antonio seguía igual, una vida simple, sin aparentar riqueza, pero lo que nadie veía era lo que pasaba en silencio. Su dinero estaba creciendo, y creciendo, gracias a algo que Albert Einstein llamó la fuerza más poderosa del universo, el interés compuesto. Pasaron 10 años, luego 20, luego 30. Antonio nunca dejó de invertir, ni una sola vez. Cuando murió a los 71 años, los residentes del edificio recibieron una noticia inesperada. El abogado convocó a los familiares y reveló algo que dejó a todos en shock. Antonio tenía más de 2,8 millones de euros. Sí, el conserje que todos pensaban que era pobre era millonario, pero la parte más interesante no era el dinero, era cómo lo consiguió, no con suerte, no con apuestas, no con ingresos enormes, sino con 3 cosas extremadamente simples: tiempo, disciplina y paciencia. Porque la verdad es esta: la riqueza real casi nunca hace ruido. A veces, la persona más rica de la habitación es la que parece más normal, el sobre con dinero que nadie reclamó. Todo empezó con un sobre marrón que alguien olvidó en un banco. Dentro había 10.000 euros en efectivo, y lo más extraño, nadie volvió a reclamarlo. El banco esperó días, luego semanas, pero nadie apareció. Finalmente, el dinero fue transferido a una cuenta temporal mientras intentaban encontrar al dueño. Pero aquí es donde entra en la historia un hombre llamado Luis. Luis no era rico, trabajaba en mantenimiento y ganaba un salario normal. Un día, mientras estaba arreglando algo dentro del banco, escuchó a 2 empleados hablando sobre el sobre, y esa conversación le dejó pensando, porque uno de los empleados dijo algo curioso: si nadie reclama ese dinero en un tiempo, pasa a un fondo especial. Luis no pensó mucho en eso al principio, pero esa noche no podía dejar de pensar en una pregunta: ¿cómo es posible que alguien olvide 10.000 euros? Pero la pregunta más interesante era otra:
¿Cuántas personas pierden dinero sin darse cuenta? Y no hablamos de sobres olvidados, hablamos de algo mucho más común, decisiones financieras. Luis empezó a investigar sobre dinero, sobre inversiones, sobre cómo funciona realmente el sistema financiero, y descubrió algo sorprendente. La mayoría de las personas pierden miles de euros a lo largo de su vida sin darse cuenta, pagando intereses, comprando cosas que pierden valor, no invirtiendo. Ese pensamiento lo cambió todo para él. Luis decidió hacer algo simple. Cada vez que recibiera su salario, invertiría una pequeña parte, no mucho, solo el 20%. Al principio parecía insignificante. Los primeros meses apenas veía cambios, pero siguió haciéndolo, mes tras mes, año tras año. 5 años después tenía más dinero ahorrado que nunca. 10 años después tenía inversiones que crecían solas. Y entonces ocurrió algo que le hizo recordar aquel sobre del banco. Un amigo le preguntó cuánto dinero tenía invertido. Luis revisó sus cuentas y se quedó en silencio. Había acumulado más de 250.000 euros. Y entonces entendió algo importante. El dinero no desaparece por accidente, desaparece por falta de decisiones conscientes. La mayoría de las personas no pierde su dinero de golpe, lo pierde lentamente, en pequeñas decisiones diarias. Pero si haces lo contrario, si tomas decisiones inteligentes de forma constante, el resultado también puede ser sorprendente. Carlos tenía un secreto que ni siquiera su familia conocía. Durante el día parecía una persona normal. Trabajaba en una oficina, tenía un salario promedio, una vida completamente común, pero por la noche hacía algo diferente, algo que terminaría cambiando su vida. Todo empezó cuando Carlos tenía 25 años. Un día escuchó una frase que se quedó grabada en su mente. La mayoría de las personas trabaja por dinero toda su vida. Esa frase lo inquietó, porque se dio cuenta de algo. Si no hacía algo diferente, su futuro sería exactamente igual. Trabajar, gastar, repetir, durante 40 años. Así que decidió hacer un experimento. Durante el día seguiría viviendo su vida normal, pero por la noche construiría algo diferente. Empezó aprendiendo sobre dinero, sobre inversiones, sobre negocios digitales. Las primeras semanas no pasó nada, los primeros meses tampoco, pero Carlos siguió aprendiendo, cada noche, durante horas. Mientras la mayoría de las personas veía series o navegaba en redes sociales, Carlos estaba estudiando cómo hacer que el dinero trabajara para él. Un año después hizo su primera inversión. No era grande, pero era un comienzo. Luego hizo otra, y otra, y otra. Los años pasaron. Su vida exterior no cambió demasiado. Seguía teniendo el mismo trabajo, el mismo estilo de vida. Pero algo estaba ocurriendo en silencio. Sus inversiones estaban creciendo. 5 años después tenía más de 80.000 euros invertidos. 10 años después tenía más de 400.000. Y entonces llegó el momento más sorprendente. Un día su jefe le ofreció un ascenso, más responsabilidades, más horas y más salario. Hace 10 años habría aceptado inmediatamente, pero esta vez hizo algo inesperado. Rechazó el ascenso, porque ya no necesitaba depender completamente de su salario. Había construido algo que la mayoría de personas nunca construye, un sistema financiero, algo que generaba dinero incluso cuando no trabajaba. Y en ese momento Carlos entendió algo que pocas personas comprenden: la libertad financiera no ocurre de repente, ocurre lentamente, con pequeñas decisiones repetidas durante años. Mientras la mayoría de las personas vive una sola vida financiera, algunas personas viven dos: la vida que todos ven y la vida que están construyendo en silencio.